Hola, buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos. Estamos un día más en el Instagram Live del Teatro del Barrio. Hoy nos estrenamos con nuestro cuarto de invitadas a raíz de la nueva programación del Teatro del Barrio, que se enmarca bajo el título Casa Alegría, y entonces cada habitación, pues bueno, trataremos un tema distinto. En este caso, lo que tiene que ver con estos encuentros tan bonitos que hacemos de vez en cuando a través de Instagram, se llama Cuarto de Invitadas. Y hoy tenemos uno muy especial que se llama Contar la Guerra a raíz del estreno de Hemingway Enviado Especial. Vamos a ver si vamos dando paso a nuestros invitados e invitadas de hoy. Hoy vamos a contar en primer lugar con Mario Hernández, que es autor y director de esta propuesta tan especial, Hemingway Enviado Especial. Y contamos además con dos invitadas, Patricia Simón y María Eulate, que son las dos redactoras, son periodistas y las dos han trabajado en distintos conflictos a nivel internacional. Tenemos a Patricia Simón, que es especialista en derechos humanos con enfoque feminista y fue cofundadora y subdirectora de Periodismo Humano, y acaba de publicar Miedo y lo que la guerra transforma, que es una crónica que escribió desde Ucrania. María Eulate también ha estado este año en el conflicto de Ucrania y bueno, es periodista de Radio Nacional, especializada en viajes. Vamos a ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Eres María o eres Patricia? Que no tengo... Soy María, soy Vale, María. perfecto. María Eulate, perfecto. Vamos a ver si Sí. se conectan. A ver, Patricia y Mario, que esto de Instagram ya sabéis que a veces hay que tener un poquito de paciencia, que tarda un poco en conectarse. Por la otra línea, a ver si lo conseguimos. Ay, mira que bien nos saludan ya los seguidores del Teatro del Barrio y las seguidoras, qué bien. Bueno, María, si quieres, vamos. Lo he conseguido yo conectarme, que no era fácil porque nunca lo Tengo que consigo, decir, así que que los demás acompañantes también tenían sus dudas, o sea que somos un poco novatos en esto. A ver, un segundito. A ver, a mí no se me oye bien. Se habla un poquito más alto a lo mejor. ¿Tú me escuchas bien, María? yo te escucho bien. No sé si a mí se me oye ¿A que bien. sí? Justo han puesto que María Ah, se le oía mira, bien. ahora te oigo Sí, a ti. fenomenal, mucho Ah, mejor. perfecto. Igual era que estaba hablando un poco bajito, que a veces me pasa. Sí. A ver si conseguimos. Ah, dicen no, no se oye. Pues voy aquí. ¿Me escucha mejor por aquí? Me dice que María no puede unirse. Vamos a A ver. ti se te escuchaba mejor antes, ¿eh? Antes con el Sí, micro. Sí, yo creo me que sí. gusta. A ver. Sí, volvemos. Aunque se escuche un poco bajito. Ah, no, dice, ahora se escucha ambas. Pues a lo mejor tú me escuchas un poco mejor, pero la gente que nos está viendo nos parece que escucha peor. A ver, que parece que ya.
Debería permitir la conexión. Acércate el micro. A ver. Voy a ver si lo consigo. A ver si... Repito la invitación. Disculpad la demora, que es que estas cosas a veces... Anda, mira, lo hemos conseguido. Hola. Hola, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Bienvenida, Patricia Simón. A ver, hablo con el ordenador, con el móvil. ¿Qué tal? Muy bien. Encantada. Bueno, vamos a darle un momentito más a Mario a ver, porque ha salido que daba error un par de veces, pero... Mira, voy a aprovechar para intentar ponerlo en el trípode mientras se une también Mario, ¿vale? Sí, las cosas del directo. Muchas gracias por la paciencia y la comprensión. Menos mal que la comunidad del teatro del barrio siempre nos abraza en estas ocasiones, porque... A ver... Esto no nos había pasado nunca, que nos falle tan seguido. Pero bueno, a ver, vamos a empezar a lo mejor con esta conversación y seguimos intentando que Mario se incorpore, aunque sea así sobre la marcha. Mario, estás ahí, supongo, si en algún momento quieres participar, aunque sea con algún comentario por escrito, hasta que consigamos tenerte en pantalla, pues de momento nos tendremos que quedar con esto. Bueno, bienvenidas chicas, disculpad también estos problemitas de último momento. Quería empezar, me gustaría preguntaros cómo llega una persona a ser corresponsal de guerra. Si quieres, María, empezar. Pues mira, en mi caso, realmente yo nunca jamás había estado en una guerra ni he estado en un conflicto. Estoy en el área de internacional, pero estoy haciendo ahora mismo un programa, con lo cual es muy difícil que salga de la redacción si no es hacer programas. ¿Qué pasó? Pues que con el tema de la guerra de Ucrania no había tantos compañeros dispuestos a ir. Es decir, los que estábamos dispuestos éramos pocos y teníamos que rotar. Entonces, bueno, pues al final nos lo plantearon a los que sí estábamos dispuestos a ir. Yo bueno, ha habido otra compañera que tampoco había ido nunca, pero tuvimos la suerte de que nuestro compañero Fran Sevilla estuviese en los momentos más duros y fue un poco el que nos dio las pautas también para saber cómo movernos y saber cómo aterrizar. Yo estuve en primer lugar en marzo, solamente en Leópolis, hubo varios ataques. Y bueno, me sirvieron también para ataques a objetivos militares, me sirvieron, perdonad las interferencias caninas, que no sé si se oyen, y me sirvieron sobre todo esos días allí para conocer el país, para aprender algunos códigos. Y luego ya esta segunda parte, que he estado todo el mes de junio moviéndome por todo el país y ya en los puntos calientes, también conté con la ayuda de Fran en cuanto a asesoramiento y luego ya con mi experiencia previa, que bueno, de ya conocer el país y saber cómo moverme. Así que así llegué yo a Ucrania. ¿Y cómo fue la sensación? O sea, que entiendo que si no era algo que habías hecho antes, tendría... ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues mira, fui por varios motivos. Primero porque era un lugar europeo en el que yo conozco gente, yo conozco Rusia también y los códigos me resultaban familiares. Era un conflicto del que había hablado y del que habíamos informado bastante desde hace ya mucho tiempo, desde 2014, y yo creo que me resultaba familiar. También os digo, Patricia tiene más experiencia que yo en estos casos, pero si hubiese sido, por ejemplo, un conflicto quizá en una zona de Oriente Próximo, en el que, bueno, tenemos compañeros que se mueven mucho mejor, igual yo no me hubiese atrevido a ir, ¿eh? También, o sea, para mí Ucrania era como la prueba de fuego de moverme dentro de un conflicto, pero en una zona más o menos conocida por terceras personas. Conocía muy bien Rusia y conocía muy bien a muchas personas de Ucrania y había tenido mucho contacto con ellas. Yo creo que eso
me empujó un poco a tomar la decisión de, venga, sí voy. ¿Cómo fue tu experiencia, Patricia, con este tipo de conflictos? Claro, es que yo no tengo más experiencia efectivamente, pero tampoco me considero corresponsal de guerra, ¿no? Era curioso porque esta semana se publicaba una investigación muy interesante sobre las mujeres periodistas que habían cubierto la Guerra Civil Española, ¿no? Que no se conocía el número y eran casi 200. Y era interesante porque realmente detrás había dos conceptos que yo creo que comentaron que se utilizara. Uno es que ellas siguieron trabajando haciendo otros conflictos, pero también cuestiones sociales fundamentalmente, y también que ellas se enfocaban mucho en las consecuencias de la guerra, ¿no? No tanto en lo que pasaba en el frente, sino en qué pasaba en la retaguardia y cómo mayoritariamente las mujeres pues, eran las encargadas de hacer posible la vida en esos contextos como sigue ocurriendo. Y eso hizo que de alguna manera no se les identificara con esa imagen que crearon algunos referentes de las coberturas de guerra masculinas y tipo Hemingway, ¿no? Hablando de la obra también. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la primera fue en 2007, que fue cuando los ataques de Israel al Líbano. Y en ese momento, pues sí era un conflicto mucho más tradicional de invasión y de ataques incluso en la capital. A mí me interesaban los derechos humanos y me interesaba el periodismo internacional desde un principio, entonces era lo lógico, ¿no? Pero sin encasillarlo en como la única forma de hacer periodismo internacional ni la única forma de contar conflictos, porque después yo he trabajado mucho en Colombia y como sabéis es la guerra activa más antigua, más de 60 años, complejísima, muchísimos actores y que sigue resultando muy difícil que atraiga la atención mediática, ¿no? Precisamente porque ya es casi, parece como un distintivo del país, aunque en un momento he informado mucho sobre ello, ¿no? Muy ilusionante también de lo que se está viviendo en Colombia. Otro tipo de violencias más sanguinaria o con mayor número de víctimas, como en Centroamérica, ¿no? Que también lo he trabajado mucho. Entonces, en realidad, yo creo que tiene mucho que ver con expandir también ese concepto, ¿no? El concepto que se tiene sobre qué es un conflicto en el siglo XXI, ahora que acabo de volver de Mali, que está sucediendo la guerra desde hace una década, que la cumbre de la OTAN. Ay, hemos perdido un momentito con la interferencia canina. Sí, bueno, interferencias caninas sí que yo dejé de oír a Patricia un momento, sí. Así. Sí. Y, Sí, ahora. Y, por ejemplo, eso, ¿no? Que aunque la cumbre de la OTAN, celebrada recientemente en Madrid, ha identificado el Sahel como una zona prioritaria, pues seguimos sin tener en el imaginario colectivo pues que Mali lleva una década en guerra, ¿no? Sobre todo a raíz de la intervención en Libia. Con esto quiero decir que creo que también ha habido como un ensalzamiento y una idealización de lo que significa el reporterismo de guerra como la élite del periodismo, cuando en realidad la mayoría de las personas que cubren y que cubrimos conflictos son muy variados y se dan en muchos contextos que a veces no se identifican tan claramente como lo que ha sido Ucrania, que ha sido mucho más visible porque estaba en Europa y porque nos inmediatamente las consecuencias y yo creo que también nos ha ayudado a de las cosas que denunciábamos desde el periodismo con enfoque de derechos humanos, como el racismo que se aplica a las personas dependiendo de dónde viven, ¿no? Como también la soberanía alimentaria, si no se defiende, terminamos teniendo problemas como los problemas de malnutrición severa que están asolando África por la concentración de la producción en Ucrania de cereales y en Rusia. Un montón de que habla también sobre el cinismo de nuestras políticas internacionales y nacionales. Y eso yo creo que también ha sido muy interesante porque de alguna manera ha permeado nuestras informaciones. Sí, o sea, como que de alguna manera el perfil tradicional y un poco, como decías, ensalzado, un poco romantizado del corresponsal de guerra ha evolucionado de forma paralela a los propios conflictos, ¿no? O sea, pues en el caso de la obra de teatro que también un poco se estrena el día 4 que habla sobre las crónicas de Hemingway, realmente aquello que era la Guerra Civil Española no tiene que ver con cómo son los conflictos hoy en día. ¿En qué más aspectos podríamos decir que han evolucionado o no? O a lo mejor el conflicto humano siempre la raíz es la misma, no sé cómo lo veis vosotras. Pues mira, fíjate que a mí esta guerra me parece que tiene paralelismos con algunas guerras del siglo XX, ¿no? Y de hecho yo la última semana que estuve en junio, la última semana de junio, yo aproveché para hacer entrevistas a
a personas un poco de todo tipo. Después de haber estado en zonas del frente, pues aproveché para entrevistar al presidente de la Agencia de la Energía Atómica, al presidente de los puertos de Ucrania, a un asesor militar del gobierno de Zelensky, y él nos contaba que efectivamente era impensable, ¿no? En un momento, pues cómo se ha visto esta invasión, aunque obviamente los parámetros y el contexto internacional es otro, es del siglo XXI, pero bueno, nos contaba cómo el principio de la guerra con los tanques a las afueras de Kiev era muy parecido a las estrategias que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial en algunas batallas, y sin embargo nos contaba que en el Donbass había una guerra de artillería donde Rusia era mucho más superior y había muchísimos paralelismos, por ejemplo, con la batalla de Verdún, ¿no? Incluso con batallas de la Primera Guerra Mundial. Decía que muchas veces las estrategias se estaban repitiendo, ¿no? De lo que se vieron en guerras del pasado del siglo XX. A mí eso me resultaba muy, muy curioso. Por otro lado, pues claro, hay muchos intereses en juego y hay muchos intereses alimentarios, energéticos, nacionalistas, territoriales, que bueno, no pensábamos que íbamos a verlo. Yo creo que nadie pensábamos que la invasión rusa se iba a producir salvo en un cinturón en el Donbass. Yo creo que muchos lo pensábamos así, nos hemos equivocado yo creo que casi todo el mundo. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido, sí que asusta un poco, que es un tipo de guerra que parecía parte del pasado, pero por otro, pues que tiene pues esas amenazas como la nuclear, por ejemplo, que son muy presentes de nuestro siglo. Y una cosa, yo sí quería decir, por ejemplo, si habla es verdad que hemos sido muchísimas mujeres las que hemos cubierto, ¿no? el conflicto de Ucrania, pero por ejemplo, sí se decía en un momento que en Radio Televisión Española hemos sido todo mujeres las que hemos cubierto este conflicto, y yo quiero defender también a nuestros compañeros hombres, porque todos hemos ido con equipos técnicos masculinos. Yo misma he ido con compañeros técnicos hombres con los que he hecho tándem, en los que me he apoyado y sin los cuales yo no podría haber hecho esta cobertura. Entonces, yo creo que es fundamental trabajar en equipo, entre los periodistas de distintos medios incluso, entre los equipos, y que a veces, pues, hay hombres y mujeres cuyas caras no se ven o cuyos nombres no salen tanto, pero en nuestro caso, a la par, tanto hombres como mujeres, Radio Televisión Española, tanto radio como televisión. Y eso sí que lo quiero resaltar. Si os parece, igual aprovechamos e invitamos a José Fernández, que es el autor el actor y protagonista de la pieza que está en el Teatro del Barrio, que además yo creo que seguro que el que se pone en la piel de Hemingway, una conversación con vosotras le va a interesar muchísimo para, bueno, documentación al final. Vamos a intentarlo a ver si con él podemos, que era una pena perder esta oportunidad de diálogo entre el teatro y el periodismo, y a ver si en este caso funciona, y si no, pues bueno, nos quedamos nosotras, que también estamos muy a gusto, y la verdad que ostras, da para más de una conversación interesantísima vuestra experiencia, así que bueno, vamos a ver si funciona. No sé si querías añadir algo, Patricia, en esta línea. Muy de acuerdo con María, y efectivamente yo creo que es un conflicto que sí se acoge más a la tradición. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, José. Hola. Te hemos pillado un poco a traición. Me habéis pillado a traición completamente. Pero bueno, estamos aquí hablando con Patricia y con María, que son dos periodistas que han tenido, no sé si has estado escuchando. Estaba escuchando, sí, intentando ayudar a Mario desde la distancia. Pero... con los fallos técnicos. Bueno, pues simplemente podemos continuar con este diálogo, que también tu experiencia intentando ponerte en la piel de alguien que ha vivido algo similar hace tiempo y bueno, una figura distinta, pero con bastantes cosas en común, entiendo. Por esta vivencia similar. Hombre, la verdad es que os estaba escuchando y pensaba como la distancia que tiene, desde mi caso, el actor con la realidad a veces. Entonces, sí que os estaba escuchando y había una parte de mí en el que cada vez sentía más responsabilidad por contaros un poco lo que estábamos contando. Y bueno, sí, hay una parte en todo esto de cómo transmitir las noticias, que es un poco lo que también estaba diciendo, de cómo haya cambiado la transmisión de las noticias en algún momento. Es que estaba también ayudando a Mario y he estado lo que he podido. Pero, nada. Entonces, creo que, bueno, en este caso Hemingway pues sí que intentaba hacerlo de una forma muy concreta, no tan cercana a la realidad y no tan fidedigna, sino
más a un nivel espectáculo, posiblemente, pero sí que eran, bueno, sí que aquí al final transmitió nuestra guerra a una gran parte del mundo, sí que es cierto, por lo menos. Perdón que entre por aquí, pero ahora yo me acoplo a la conversación fácil. Sí, creo que es un buen tema también. Quería preguntaros un poco, igual que hablábamos de la figura que está un poco romantizada del corresponsal, también creo que está un poco romantizada cómo se contaban las guerras en algún momento, ¿no? O sea, las hemos recibido como con algo, con un poco de épica, incluso nos han llegado de forma... ¿Cómo entendéis vosotras que se están contando ahora las guerras? ¿Qué os parece que está haciendo bien, que no se está haciendo bien? ¿Dónde nos tropezamos todo el tiempo? ¿En qué punto está el periodismo a la hora de contar las guerras? Y si ha evolucionado desde entonces de alguna forma. Hombre, Yo creo, sí. ha Patricia. evolucionado y ha mejorado muchísimo por diferentes razones. Una, porque hasta no hace tanto eran pocas las medidas que había en los conflictos y eran las de los grandes medios que se podían permitir esas coberturas. No hace tanto, es verdad que además, es decir, nos llegaba esa visión de el periodista de tu periódico, de tu televisión o lo que sea, pero hasta hace 30 años muchos de estos periodistas, excelentes periodistas, ellos a los que admiramos, por ejemplo, no hablaban idiomas. Entonces, trabajar con un traductor, con un intérprete, eso ya era otra barrera, ¿no? Luego también es cierto que ahora hay personas con una muy amplia de periodismo, acompañamos de máster. No sé si escucháis bien, Patricia, a mí se me corta un poquito. Un pelín. Los demás, ¿cómo lo...? Vosotras escucha, a ver si alguien que nos esté escuchando nos lo puede comentar, que están siendo muy amables contándonos cómo nos reciben. A ver, Patricia, a lo mejor ahora... Sí, es que ahora como que se montaba un poquito y al final se perdía... No me pongo unos auriculares, ¿eh? ¿Me escuchas? Igual mejor probamos con auriculares, porque parece que, vamos, en mi caso por lo menos, espero que ya sí que se me esté escuchando bien. Se me había olvidado lo de acercarme al micro aquí con tanto. Pero si quieres, María, continuar hasta que tengamos a Patricia. Bueno, yo creo que... Bueno, mira, ya viene Patricia, que termine ella. Su intervención, sí. Disculpad, que es que la tecnología en estos casos a veces sale todo rodado, pero el día que falla se pone todo... Bueno, la magia del directo. Por lo menos los tres sois expertos en estas lides y no tanto. No con la tecnología, a lo mejor, no teniendo que resolver la parte tecnológica, pero con los directos sí que sois. Eso sí. ¿Me oís ahora dar la cara. ¡Ay, genial ahora, genial! Mucho mejor. Genial. No, pues decía que también es verdad que hay muchos compañeros y compañeras que tienen una formación no solamente académica en términos de periodismo, sino en otras disciplinas, y eso también enriquece, ¿no?, las coberturas, los enfoques, y yo creo que además hay disciplinas que hemos incorporado a nuestro oficio de otras áreas, desde lo que siempre hablamos, ¿no?, del enfoque de derechos humanos, del enfoque feminista y de género, del aproximaciones también de la psicología social. Quiero decir que todo eso ha ido enriqueciendo, como cualquier disciplina social que ha avanzado en el último siglo, lógicamente. Yo creo que el periodismo también. Ha habido también cierta romantización del reporterismo de hace 50, 60 años, que contaban con más recursos, pero normalmente porque venían de grandes medios, ¿no? Creo que en ese sentido ha habido un empobrecimiento, porque es verdad que muchas veces trabajamos en condiciones muy precarias, y al mismo tiempo creo que la ciudadanía ahora tiene acceso a una información muchísimo más plural. Y yo, por ejemplo, eso en Ucrania sí lo he notado. Creo que la cobertura ha sido muy rica, entre otras razones, porque ha habido muchos compañeros y compañeras que han hecho un trabajo excelente y además con aproximaciones muy complementarias. Entonces, realmente hemos tenido como una información muy plural, muy interesante, y además yo siempre reivindico que nunca como hoy hemos tenido tanto buen periodismo, porque es verdad que tenemos muchísimos medios de comunicación, muchísimos colegas que a veces anteponen su vocación y su talento a su propio bienestar. Es decir, ha habido problemas de tener chalecos antibalas. Eso se ha dado, ¿no? Hasta ese nivel de precariedad hemos llegado, pero al mismo tiempo yo creo que se ha demostrado que la calidad del periodismo que se está haciendo es enorme. ¿Que hay mala praxis? Muchísima, pero creo que a veces también ponemos mucho el foco en quienes hacen antiperiodismo frente a quienes intentan hacer periodismo en condiciones muy difíciles. Yo haría una crítica a veces a los medios grandes. Yo soy de un medio grande, ¿no? Soy de un medio estatal, porque creo que
que antes, por ejemplo, Radio Televisión Española y otros medios grandes hace años estaban en todas partes y hoy por hoy no están en todas partes. Y yo creo que Patricia en esto va a estar de acuerdo conmigo. En este caso, en el caso de Ucrania, se ha apostado mucho por la cobertura, se ha hecho yo creo que bien, porque cuando vas allí tú necesitas conductores, necesitas traductores, lo que nosotros llamamos fixers. O sea, hacer una cobertura de este tipo es cara. Sí. El problema, por ejemplo, de los medios, muchas veces no quieren mandar a sus profesionales porque igual es una zona complicada o porque estiman que no se debe mandar, pero tampoco se paga el periodismo del freelance que va, que ofrece su trabajo, ¿no? En el caso de Radio y Televisión Española no se pagan colaboraciones ni gente de fuera, pero yo creo que incluso en otros medios se paga mal, ¿no? Yo he visto a muchos freelance sobre el terreno costearte el alojamiento allí, costearte el pagarte un traductor o alguien que te lleve las zonas de frente, la gasolina, que había cortes de gasolina. Es caro, es difícil moverse. No puedes andar en una guerra en precario, porque es que te la estás jugando. No puedes andar sin chalecos antibalas, no puedes, necesitas moverte. Entonces, yo creo que ya no se cubren, creo que antes, incluso igual con menos medios, pero había periodistas de los grandes medios en todos sitios. Ahora, cada vez, yo creo que hay conflictos que se han cubierto muy poco. Afortunadamente, sí se ha cubierto y se ha cubierto bien. Pero hay que tener en cuenta que muchas de esas grandes personas y profesionales de los que está hablando Patricia es que se están gastando el dinero de su bolsillo y es que lo peor de todo es que se la están jugando, están haciendo grandes informaciones, pero es que yo no sé lo que les pagan, pero vamos, yo he estado allí con compañeros y a veces no tienen ni para moverse de un lugar a otro. Eso no puede ser. Patricia, no sé, tú Totalmente. Pero y además, y con la cosa de que Ucrania ha sido donde mejor se paga de los últimos años con muchísima diferencia. Es decir, porque realmente había una demanda y sobre todo en las primeras semanas, ¿no? Que en Kiev me acuerdo que había trabajo para todo el que quisiera haciendo colaboraciones y lo paga. Al principio incluso lo pagaban mejor porque daba mucho pudor que al tener tanta visibilidad se corriese la voz de que se estaba pagando mal. Entonces ahí, por ejemplo, los medios fueron más cuidadosos. Esas tarifas han bajado y además el interés ya se ha perdido totalmente por la guerra de Ucrania, ¿no? Pero eso fue muy llamativo. Yo creo que la ciudadanía, las personas que están viendo este directo tienen que saber que las tarifas son realmente lamentables y ahora han subido un poco más, pero estamos hablando de que medios nacionales, los grandes medios de comunicación, me refiero a periódicos, ha habido momentos que por una crónica desde Sudán pagaban 70 euros. Ese tipo de tarifas, ¿no? Se han manejado y luego por las revistas que tienen los reportajes los fines de semana, 500 euros. Un reportaje supuestamente que te puede costar 15 días como mínimo hacerlo. Entonces, toda esa burbuja explotó porque es verdad que al final muchísimos compañeros y compañeras excelentes han ido dejando la profesión y se han ido a gabinetes de comunicación y demás. Y esto es una rueda que se está alimentando de la vocación de gente joven, que muchos, por ejemplo, también su primera cobertura ha sido en Ucrania, que, bueno, como decía Remedios Zafra, ¿no? Pues van alimentando del entusiasmo un servicio público como es el periodismo. Y quería decir una cosa sobre lo que decía María, que es muy importante. Cuando trabajas como freelance y no tienes una redacción, también se pierde muchísima calidad del trabajo, por muy bueno que sea el profesional, porque al final tú necesitas, sobre todo en los conflictos donde la propaganda es una herramienta de guerra que utilizan todos los actores, necesitas tener un equipo que te esté recordando todo el tiempo que ahí todo el mundo está jugando con su instrumentalización de la información, con cómo se instrumentaliza a las víctimas y demás, y mantener la cordura en el sentido de no dejarte llevar por el apasionamiento cuando estás viendo tanto dolor, para mantener una mirada, bueno, ecuánime, ¿no? No voy a hablar de equidistancia, ni de objetividad, ni muchísimo menos, ¿no? Porque no me parece que ya sabemos que no existe. Y en ese sentido en Ucrania se notó muchísimo. Para mí fue fundamental en determinado momento que me dijesen, vamos a respirar, nos vamos a ir desde la redacción de La Marea como pollo sin cabeza y vamos a pensar realmente quién es este actor que te ha dado una entrevista, que de repente cuando empezamos a investigar pues había símbolos neonazis entre la organización, ¿no? Y que estaba vinculada pues con auxiliar al ejército ucraniano. Si yo hubiese publicado eso en el momento, llevada por, Dios mío, he conseguido esta entrevista con este señor tan interesante, pues luego hubiese salido que esta organización, bueno, de hecho ha salido en otros medios y no se ha contado, que si te pones a investigar en su web,
pues fue fundada por neonazis, tiene ideología neonazi entre sus filas y demás, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver, claramente, con todo este el debilitamiento de las redacciones, con toda esta horda que estamos, ¿no?, de periodistas pululando por ahí, y que el periodismo es un trabajo de equipo, lo decía muy bien María. Hay una persona que firma, pero para que esa información sea posible hay muchísima gente que participa, desde la persona que traduce, la persona que conduce, desde las fuentes, desde las organizaciones sociales que te hacen de puente para llegar a esas fuentes. Yo siempre digo que es un trabajo de colmena y que sería muy sano que se visibilizara, ¿no?, también el proceso por el que se construye esa obra coral, porque al final, para que realmente tenga enjundia y arroje luz, necesitas un equipo amplio y la generosidad de muchísima gente. Entonces, esta también idea, ¿no?, del periodista quijotesco que llega al sitio y cuenta solo lo que está ocurriendo, también viene mucho del señor y de las generaciones Hemingway. Sí. Y Iba a conectar con eso, que es muy... Una cosa que te quería preguntar, Patricia, que yo creo que tú lo has visto como yo lo he visto, porque yo esto te lo he oído a ti, yo creo que en algún momento lo has escrito, lo has contado. Por ejemplo, el que a veces en Ucrania hay gente que tiene opiniones diferentes pero que no se atreve a hablar. Véase hombres que no quieren ir a luchar, gente que está en zonas prorrusas o que tiene a su familia emigrante. Esto tú lo has visto también, totalmente, como yo. Sí, sí. Y eso fue al principio contarlo, por eso digo que el arropo de una redacción es tan importante. Yo lo hice esos reportajes en la zona del Dnipro y Zaporilla, donde efectivamente los hombres que te contaban con mucho temor. En la zona de Zaporilla y de Dnipro había muchos hombres que, por ejemplo, te contaban eso, que ellos al principio, por ejemplo, en 2014, eran más prorrusos, habían tenido que empezar a censurarse por miedo a la represión tan dura que estaba aplicando el gobierno, pero también cuando vieron las consecuencias de la invasión rusa empezaron a cambiar su propia opinión, pero que pese a todo ellos no querían ir al frente porque sabían que una guerra como se soluciona es mediante las negociaciones de paz, no tirando más tiros. Y esto, decirlo, te convierte en sospechoso de ser espía ruso. Entonces había muchas detenciones y demás. Contar esto, o contar, por ejemplo, que decir las mujeres pueden salir porque pueden cuidar a los niños y a las niñas y a las personas mayores y los hombres se tienen que quedar obligados, es volver a unos roles de género absolutamente reaccionarios. Y hay muchas mujeres que se quedan, hay muchas mujeres que se quedan en la retaguardia y luchando, ¿no? Pero que sea por obligación y cómo se reproduce críticamente también supone asumir el marco del discurso bélico que pensábamos que estaba superado. Y cuando lo escribías, había una parte de los lectores y lectoras, porque estamos en un momento de tantísima polarización, que eso los matices no premian, que decían, pero está justificando la invasión rusa, por una parte, ¿no? O cuando contaba, por ejemplo, la parte realmente de radicalización hacia la ultraderecha de parte de la ciudadanía ucraniana, pues de alguna manera me decían que estaba justificando la invasión rusa, ¿no? Y viceversa. Y esto tienes que estar bien arropada y como muy claro que no somos influencers, porque lo que ha pasado en parte también del periodismo es que para tener visibilidad tienes más cuando haces información muy militante que tu comunidad aplaude y que tiene mucho más que ver con la opinión, ¿no? Pero somos periodistas, no somos influencers. Entonces, o lo tienes claro eso o puedes autocensurarte, decir, ¿para qué me voy a meter en el lío de hablar ahora de las organizaciones de ultraderecha que están trabajando codo con codo, que también escribí un reportaje sobre eso, con organizaciones LGTBIQ, y los chicos, por ejemplo, gays, me decían, hasta hace 3 meses, estos eran los que me daban paliza y los que publicaban en las redes sociales la dirección de mis padres para que les amedrentaran porque yo era una activista gay, pero ahora son los que me están ayudando para que en mi comunidad coma y para frenar a los rusos. Pues este es el momento de posponer la lucha por los derechos, ¿no?, de igualdad del colectivo LGTBIQ y luchar codo a codo. Bueno, pues esta complejidad me parece que es lo importante que tenemos que contar cuando tenemos tiempo, porque decía antes que el periodismo también hace una cobertura muy complementaria porque necesitas quien hace la actualidad, que es fundamental, quien hace reportajes de la actualidad, pero que te puede permitir hacerlo 2 o 3 días, y quienes de repente se pasa 15 días para hacer un ensayo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que al final te permite tener esa mirada poliédrica tan necesaria. Claro, también un poco al final, hablando de esta idea de buscar cierta ecuanimidad, de evitar la propaganda, de evitar hacer un periodismo muy ecuánime, también
me gustaría conectarlo con el mundo del teatro, que al final el teatro conecta con la emoción directamente y en el periodismo a veces también se busca eso, aunque a lo mejor no sería lo ideal. ¿Cómo tu trabajo como actor, José, esa investigación que has hecho y ahora cómo habéis decidido poner en escena esta historia que parte de cuestiones reales y de un conflicto que todavía hoy Está vivo, existe entre de alguna nosotros y forma. está vivo? Sí. ¿Cómo lo has trabajado, ¿no? Para no caer a lo mejor en esa cosa súper emotiva, pero al final pues el teatro es el código que es y es un lenguaje en el que se trabaja desde ahí. Es complejo porque, claro, nosotros hablamos desde un punto de vista de un no corresponsal de guerra, porque a nosotros no nos gusta decir que Hemingway era per se corresponsal de guerra. Era un escritor que se enamoró, un romántico de principios del siglo XX, que se enamora de nuestro país o de nuestra guerra, diciendo que es la última guerra romántica, además lo dice un poco así, y entonces él viene de alguna forma a recuperarse a él y a hacer su literatura. Él no tiene ninguna pretensión de hacer una información fidedigna sobre la guerra de España, pero sí que es cierto que la pone de alguna forma en el mapa en algún momento de la historia. Entonces, la emocionalidad de contar este tipo de historias para nosotros parte de que nosotros sí somos españoles. Entonces, claro, hay partes de las que hablamos que el propio Hemingway no digamos banaliza, pero sí hace de ellas un show, digamos, como si fuera un show televisivo, no otro televisión del momento, como si fuera ahora un directo de Instagram, podría ser, y que nosotros sentimos que de alguna forma tenemos que hacernos responsables también de esas palabras. Obviamente no intentamos con esta obra limpiar la imagen de nadie, en absoluto, no ocultamos quién era Hemingway, pero sí que le valoramos como a través de sus palabras y del romanticismo que le pone a nuestro, es como muy complicado decir esto, pero como el romanticismo literario que le pone a nuestra guerra sobrepasa fronteras y de alguna forma pues, nos pone en el sitio. Os estaba escuchando y decía, claro, yo conecto un poco todo lo que estáis diciendo de las necesidades que se requieren en una guerra para contar una información real y verídica y fidedigna y claro, y yo lo conecto con fragmentos de la obra y en mi cabeza y pienso que claro, no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Evidentemente también... La conclusión. Claro, que no es lo mismo, me refiero a lo que cuenta Hemingway. Que no es lo mismo que lo que contáis vosotras a lo que cuenta Hemingway. Evidentemente no es lo mismo que una obra de teatro. Pero, evidentemente. Pero que él sí necesita choferes, sí necesita traductores, sí necesita... Pero claro, viene contratado por un periódico por ser una estrella. Es que claro, hablamos de justo esa figura que hablaba del escritor quijotesco que viene a contar una guerra de una forma romántica. De alguna forma es esto. Lo que pasa es que es cierto que el mito a veces se ha comido la literatura de Hemingway y se ha comido la historia y la emocionalidad real que tiene, y a veces el mito y las 4 cosas que sabíamos o que saben o que sabemos sobre Hemingway se comen a lo verdaderamente importante que hace y que cuenta. Entonces nosotros hemos descubierto aquí una persona muy interesante, la verdad, a nivel bueno, de conflicto y de guerra, claro. Bueno, hablando de Hemingway, el protagonista es él, ¿no? No la guerra prácticamente. Hablando de Hemingway, el protagonista es él, o al menos eso pretende, pero una guerra como esta creo que no te permitía no hacerte partícipe de alguna forma. Y había una cosa muy interesante que habíais dicho, cómo se negocian, ¿no?, los ideales dentro de una guerra, unos conflictos por otros. Y a mí hay una cosa que me parece muy interesante que nunca había leído sobre la guerra civil o que nunca me había llamado la atención de esta forma, que es cómo España negociaba con los propios habitantes de Madrid y de otras partes de España negocian con una zona de conflicto su propia felicidad en otros ámbitos de la vida. Cómo la gente intenta vivir dentro de una zona de conflicto. Y eso sí que me pareció muy interesante y nunca lo había visto desde esta perspectiva en nuestra guerra. Claro, y en una zona además de conflicto que a veces parece como que las cosas se dividen en dos, ¿no? Y que en realidad estamos hablando de que es mucho más complejo, que las personas cambian constantemente y renegocian su lugar dentro del conflicto. Vosotras como periodistas, ¿cómo afrontáis esa complejidad? O sea, aparte de con ese trabajo en equipo, que entiendo que es una de las partes fundamentales, pero además, ¿qué criterio? Además, creo que una de las personas que nos está siguiendo lo ha preguntado antes, ¿cómo sabéis con quién hablar, con quién no? O sea, ¿cómo es ese trabajo de documentación? ¿Cómo conseguís limpiar un poco...?
Mira, yo dudo hasta de mi traductor, normalmente, porque yo me acuerdo que cuando íbamos a preguntar, cuando llegué dije, vamos a ir preguntando allá donde vayamos a todos los hombres con los que hablemos, incluso las zonas más prorrusas, lo que piensan, ¿no? Y muchos hablaban, pero no hablaban al micrófono, por ejemplo. Claro. Pero yo notaba a veces que mi traductor, es verdad que yo he tenido dos fixer, una chica mucho más nacionalista, porque es verdad que la guerra de Ucrania ha hecho crecer un nacionalismo muy exacerbado, que por un lado un patriotismo, toda la gente está unida, eso está muy bien, pero un nacionalismo, ¿no? Un nacionalismo a veces intolerante. Entonces, nuestra primera fixer es verdad que era muy nacionalista y el segundo quizá no tanto, pero yo notaba que cuando preguntaba cosas incómodas, sus traducciones eran muy cortas. Y digo yo, digo, a mí este tío me está... O sea, no le mola nada lo que me está respondiendo, pero yo no lo puedo comprobar. Entonces, yo tengo una amiga ucraniana que se vino conmigo, de hecho, cuando estaba en Ucrania ya vivió en España y cuando yo estuve la primera vez se vino conmigo en marzo, se vino con nosotros, con el equipo nuestro salió de Ucrania. Y entonces yo había veces que le grababa cosas y le decía, oye, Svetlana, digo, luego ya estaba en España y yo me había vuelto a Ucrania. Yo le decía, oye, Svetlana, ¿aquí qué ha dicho? ¿Aquí qué ha dicho? Y entonces, bueno, ella, claro, también es pues muy, muy nacionalista, ¿no? Pero ella me decía, bueno, ha dicho esto y tal, pero a veces no coincidía con lo que decía el traductor. Entonces, pues claro, es una faena el no controlar un idioma cuando no se habla, porque en Ucrania nadie habla inglés, nadie habla francés, que yo no sé, tú, Patricia, cómo te desenvolvías tú, pero tienes que dudar mucho de todo, hay ciertos códigos, pero no sé, pues seguro que nos la han metido doblada alguna vez, vamos, Totalmente. segurísimo, Sí, ¿no? por eso totalmente de acuerdo, vamos, y además es que al final la persona que te traduce, que tiene su propia ideología, como muy bien decía María, también se queda allí, con lo cual ya no es solamente que pueda estar o no de acuerdo con lo que dice el entrevistado, sino que teme qué consecuencias puede tener eso para su vida, para su entorno, cómo se puede interpretar que colabore con un periodista internacional, que al principio había muchas suspicacias también. Bueno, yo creo que lo bueno precisamente de estar sobre el terreno es que no es solamente lo que te digan, sino lo que ves, ¿no? Que por eso siempre decimos, es que el periodista tiene que haber gente contando qué es lo que está viendo, porque muchas veces las palabras se contradicen con los hechos y esto también lo tenemos que incorporar en nuestras crónicas, ¿no? Y luego porque como todo conflicto, ahí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y por tanto hay que documentarlos con ese afán de que de alguna manera dañar la impunidad, ¿no? Y eso yo sí lo vinculo, por ejemplo, con el legado de los periodistas que unieron a la Guerra Civil Española, que los que estuvieron mayoritariamente en el bando republicano estaban, y yo creo que ahí hay una fuente de humanista que todavía está en nuestra formación ética. Quiero decir, cuando vinieron a cubrir la Guerra Civil Española, tantos periodistas internacionales venían a contar cómo se estaba combatiendo, se había dado un golpe de Estado contra una democracia y cómo eso era la antesala de lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero luego también vinieron todos los periodistas latinoamericanos de las dictaduras del Cono Sur, que eran también escritores y periodistas como Eduardo Galeano, como Benedetti, que eran humanistas, ¿no? Y entonces esa forma de contar lo que nos pasa a los humanos en los peores contextos es realmente lo que intentamos hacer. Y ahí por eso me parece tan importante que a veces en los últimos años nos hemos dejado seducir por quién habla bien, ¿no? Desde el periodismo. Entonces, dar prioridad a quien se expresa bien o hace unas frases muy, muy ajustaditas frente a otra función que tenemos fundamental, que es la observación y contar qué es lo que estamos viendo. Entonces yo creo que ahí es donde también se busca ese equilibrio del que hablaba María. Y luego hay otro tema, que era uno de los artículos que publiqué en medio de esa cobertura y que esta mañana lo estaba releyendo porque estaba buscando una frase, que es mantener la mirada de los conflictos existen, pero el periodismo está para alumbrar cuáles son las salidas. O sea, la guerra de Ucrania se vio muy rápidamente que para mucha gente la guerra seduce mucho, porque es muy excitante, y de repente empiezan a alinearse y a alimentar el discurso belicista, ¿no? Y eso además ha sido muy, muy pernicioso porque empezaron haciéndolo los diplomáticos, es decir, Josep Borrell desde el principio claramente dejó de hacer una función de diplomacia
y empezó a hacer un discurso muy combativo, ¿no? Y claramente desde uno de los lados que no favorecía el diálogo, pero también desde muchas crónicas ves que están movidas por las películas de acción, ¿no? Cuando en realidad lo interesante en todos estos contextos y cuando hablas con la gente quiere que la guerra se acabe. Y la mayoría de la gente que puede hablar con un poquito de libertad cuando habla contigo a sola, o busca venganza o dice, por favor, esto que se acabe, si hace falta prescindir de una parte del territorio, que se haga, que lleguen a un acuerdo, pero que esto se pare. Y al final yo, cuando pasó lo de apareció las matanzas de Busha, pensé, este es el momento en el que gente que estaba haciendo un discurso ultrabelicista, ¿no? Y de adrenalina pura, tiene que darse cuenta de que cuanto antes se pare esta guerra, menos bucha, menos masacre, menos destrucción, menos éxodo y demás. Por lo tanto, pongamos también el foco en todas esas personas que los países en guerra están intentando apostar y demandar negociaciones de paz, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, en Colombia es curioso porque se ha premiado y reconocido muchísimo la importancia de las negociaciones de paz con las FARC de 2015 y lo vivimos como un gran éxito. Ahora con el gobierno de Petro y de Márquez estamos viendo cómo están haciendo una apuesta por negociar con todos los actores armados, con los paramilitares, con las mafias del narco y demás, y sin embargo en otros conflictos no vemos que al final todas las guerras acaban con una negociación. Entonces, para mí sí es muy importante en cualquier crónica intentar de alguna manera, porque si no además la ciudadanía desactiva, la gente estamos muy cansados y cansadas. Llevamos en Europa, por ejemplo, 15 años en crisis, de devastación de horizontes de mejora, de agotamiento psicológico, porque parece que cada día el mundo se va a acabar un poquito más. Entonces, claro, cuando le abres una crónica y dices nuevas masacres, nuevo horror, dices, Dios mío, ¿para qué me voy a informar si ya sé que nos vamos a la mierda? Pero si en esas crónicas incorporamos que pese a todo hay gente que sigue trabajando por la paz, creo que además de justo, porque eso existe y cuesta mucho más mantenerte en las 13 de defender la paz que dejarte llevar por el discurso bélico, pero también consigue que mucha gente que a lo mejor ya no se interesaría por cualquier conflicto pueda engancharse por ahí, porque siempre hay un atisbo de esperanza que yo creo que tenemos que alumbrar. Sino lo que tenemos es el fenómeno que ya se ha documentado muy bien de personas que activamente no quieren informarse porque sienten que eso solamente les hace sentir más frustrado, más desconectado con los mecanismos de participación democrática. Y bueno, había un estudio de Reuters, del Instituto de Reuters, que decía que había un 18% de los estadounidenses que activamente evitaban ver noticias, informarse, ¿no? Y esto me parece un fenómeno que estamos viendo en nuestro entorno. Yo tengo amigos y amigas periodistas que dicen, yo estoy cada vez informándome menos. Imaginaos quienes no son adictos y adictas a la información como nosotras, ¿no? ¿Y vosotras de dónde sacáis también? Porque entiendo como que ya hay una parte de cierta impotencia, ¿no? Estás ahí un poco intentando alumbrar un monstruo que te supera en recursos, ¿no? Al final es muy complejo y es muy grande un conflicto como para que realmente puedas trascender o generar pequeños cambios. Esto me lleva un poco también al personaje de Hemingway, que de alguna forma se implicó en la guerra, se posicionó claramente, incluso parece, ¿no?, que formó a militares de alguna manera, o sea, como según quien lo cuente, sí. Pues parece como que, no se sabe si es leyenda o no, pero como que rompió todos los límites. No sé si a lo mejor era también para un poco luchar contra esa impotencia que se puede llegar a sentir cuando estás viendo el horror y no puedes hacer nada. ¿Cómo vosotras gestionáis eso? O bueno, claro, pues de alguna forma, en este caso, era... o sea, él era activo tanto en cuanto... él era activo en cuanto intentó hacer un documental, lo llevó a Estados Unidos para recaudar fondos para la guerra civil, pero es cierto que su crónica y su periodismo no era lo más veraz de Hemingway sobre la guerra civil. Sí que formaba parte un poco de lo que estaba diciendo la compañera antes, que él sabía que la gente no se quería informar, aunque esto siga pasando ahora, pero siempre hay un punto en el que intentamos obviar lo malo que nos sucede alrededor. Entonces sí que optaba de alguna forma por intentar endulzar con mentiras, porque además, y él reconocía ser un mentiroso, no era endulzar con mentiras las noticias para que fueran interesantes a los lectores de Nueva York o de Chicago o de sus lectores. Nosotros intentamos irnos a la parte más aficionada de Hemingway, a su ficción, que en realidad es mucho más veraz sobre la guerra civil y sobre
los sentimientos de la gente que sus escritos, en ese sentido. Y vosotras, viendo un personaje como Hemingway que gestionaba de esta forma, pues que se metía hasta las rodillas, que participaba, ¿vosotras cómo sois capaces de poner esos límites, de estar viendo una tragedia y no, o sea, de quedaros simplemente en contarlo y en a lo mejor, pues como decía Patricia, de arrojar cierta luz, intentar buscar una salida, pero sin participar a lo mejor y sin entrar allí a negociar cuando estás viendo... ¿no? Que entiendo que cuando estás en contacto con a lo mejor todos los sitios, con todos los actores, parece como que puedes ver a lo mejor cierta salida. Pues como decías, de jolín, la gente aquí estaría dispuesta a renunciar a una parte del territorio para estar tranquila. ¿Cómo María. lo gestionáis, María? Si quieres, que te nos has escapado un momentillo, no queríamos interrumpir a Me he Patricia. escapado porque, sí, es que, aclaro por si me vuelve a pasar, es que me habéis pillado sin ordenador porque estoy de vacaciones y estoy solamente con el móvil y de repente ha puesto sobrecalentamiento y he tenido que ir a meter el móvil en el congelador. Entonces no puedo garantizar que ha funcionado, pero claro, no puedo garantizar. Si desaparezco, estoy en el congelador, ¿eh? Estoy en el congelador. Creo que esto tiene un máximo de 1 hora, o sea que en 5 minutitos vamos a tener que ir cortando, pero bueno, por cerrar un poco por La verdad aquí. es que me he perdido, que me da muchísima rabia lo que estaba contando Patricia, pero la pregunta es un poco hasta qué punto te implicas, ¿no? Sí, y cómo sois capaces de poner esos límites. O sea, un poco venía porque ha estado contando que al final el trabajo es un poco aportar cierta luz, buscar salidas, no siempre hacer una información derrotista que nos dé más peso. Pero que entiendo que eso también tiene que agotar. Por ejemplo, yo he intentado explicar también un poco, cuando hacía mis crónicas, contar lo que pasaba. Es verdad que cuando a veces luego cierras el micrófono, la gente te da mucha información fuera, también por lo que ves, que decía Patricia antes, ¿no? Lo que ves es esencial. Y yo lo que intentaba también era explicar un poco lo complejo que es Ucrania, porque a veces yo creo que estamos cometiendo el error de verlo desde un punto de vista muy occidental y europeísta, y no lo es. Tiene una historia, el país habla ruso y habla ucraniano por igual, o sobre todo en determinadas zonas, igual ahora en el oeste no tanto, pero es complejo de explicar, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en la frontera con Transnistria, con Moldavia, que es una zona que se puede convertir en un punto caliente, y me acuerdo que la gente que estaba en el lado ucraniano, estaban justo separados por un río, decían que ellos veían la televisión rusa allí, ellos hablan ruso y en ese lado de Ucrania, con Moldavia, yo le decía, ¿pero cómo que veis la televisión rusa si está prohibida en Ucrania? Y dice, no, porque orientamos la antena que se coge de Transnistria. O sea, al final es muy complejo explicar, ¿no? Lo cultural, el debate. Fijaos que cuando yo fui también había, bueno, lo ha habido siempre, ¿no? Ese debate, por ejemplo, de quitar los nombres rusos de las calles, de los ballets rusos del ballet de la ópera de Kiev. Pues las estatuas, ¿no? Quitaron la de Tolstoy en Kiev, pero como todavía no habían puesto la que tenían que poner porque no había llegado, pues había quedado a la vista Plaza del Ejército Rojo, que es la que habían tapado cuando quisieron borrar el pasado comunista. Bueno, es un país complejo. Yo creo que a veces nos equivocamos cuando lo miramos todos de la Unión Europea, occidentales, Euromaidán. Hay mucha gente que ve el Euromaidán como un golpe de Estado. Creen que el Euromaidán es el origen de los problemas de hoy de Ucrania. Y mucha gente, sobre todo en el Donbass, gente mayor, nos decían, nosotros lo que queremos es llegar a fin de mes. Yo me acuerdo de gente jubilada que decía, es que no nos llega ni el Sintrón aquí. El gobierno ucraniano aquí no llega la sanidad ucraniana. Entonces, claro, pues nos está viniendo el Sintrón de la parte rusa por organizaciones, o nos decían, es que las pensiones rusas o las bielorrusas son mejores, nosotros al final lo que queremos es vivir... ¿no? Es complicado y yo creo que, bueno, te puedes implicar o no, yo creo que al final lo que tienes que explicar es la complejidad del país, explicar un poco lo que buenamente tú vas comprendiendo, denunciar todas las barbaridades que ha cometido Rusia, porque las ha cometido, y hacer entender, o sea, yo creo que al final nuestro trabajo es también, aparte de denunciar lo que hay, de visibilizarlo, pero también tienes que poner un contexto y explicarlo porque... todos nosotros vamos descubriendo cómo es el país y yo creo que la gente aquí se equivoca si solamente lo ve desde un punto de vista europeísta, ¿no? Yo creo que te tienes que implicar en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y en las injusticias. Yo creo que ahí te tienes que implicar. Pero
pero yo creo que lo que tienes que hacer es dar a conocer una realidad que es mucho más compleja. Yo creo que hay que tener en cuenta muchos parámetros antes de sacar un diagnóstico de este conflicto, creo yo. Y para conectar con este público que decíamos que elige no leer o no informarse, ¿de qué forma vosotras como profesionales al otro lado intentáis acercaros o lo trabajáis o cómo lo enfocáis? Bueno, yo creo que intentando hacerlo lo mejor que sabemos, pero también es que es muy difícil, porque yo decía, ¿no? Por ejemplo, en las crónicas intentar siempre incorporar esa lucha de resistencia y esas personas que están apostando por el diálogo, por una salida negociada y demás, para que se vea que esa es la única forma y que la gente se está arriesgando mucho, porque eso es visto como sospechoso en muchos contextos, ¿no? Pero el espacio es limitado y realmente cuando cubres este tipo de situaciones realmente hay un grito de emergencia. O sea, ahora mismo que, como decía, acabo de volver de Mali, hay una parte de los reportajes que tiene que ser sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania en términos de malnutrición severa infantil. Y eso, pues no hay manera de borrarle la gravedad, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Poner la voz de alarma. Pero luego sí hay otra parte que yo creo que sí que podemos hacer, y sobre todo desde los medios públicos y quienes podemos hacer un periodismo un poquito más reposado, que es esa complejidad, que es mi obsesión, y por eso en La Marea me dicen María Matices, porque además no creo que solamente es que es más justo y más veraz, sino que creo que es más estimulante para quienes nos escuchan y nos leen. Es decir, hay una parte del periodismo que ha saturado, porque si tienes que darle todo el día el micrófono al periodista que responde lo que ha dicho el ministro para decir paparruchá y ocupar ese espacio, lógicamente hay un agotamiento de decir, bueno, es que estás malversando mi tiempo. En cambio, si yo cuento una historia, por ejemplo, el reportaje que sale en la revista en papel de este mes de La Marea es sobre el creciente apoyo a Rusia que se está viviendo en Mali y cómo hay una parte de la población que pide que intervenga directamente el ejército ruso en la guerra. ¿Por qué? Entre otras razones, porque lleva 10 años la MINURSO, la operación de las Naciones Unidas y sobre todo las tropas francesas, y el yihadismo y otros actores armados cada vez tienen más poder. ¿Y cuál ha sido la propaganda que ha lanzado Rusia? Nosotros intervenimos en la guerra de Siria, apoyamos con la aviación en la guerra de Siria a Assad y eso ha frenado a los yihadistas. Y la gente te lo dice así, dice, gracias a que apoyaron, Rusia estuvo en la guerra de Siria, el Estado Islámico fue vencido. Pues esto lo tenemos que contar. Y a mí, por ejemplo, que me ha parecido interesantísimo hablar con muchísimas de las personas que están convencidas de esto, de asociaciones de jóvenes que están pidiendo que se marche a las Naciones Unidas y están pidiendo que entren otras tropas de África. Toda esa complejidad de un mundo convulso, yo creo que es una herramienta también para tratar con respeto a los destinatarios de nuestra información y también que sientan curiosidad por ella, porque realmente están pasando muchas cosas. Estamos en un momento de aceleración, de cambios brutal y nos están pasando por delante porque el tiempo para informarse es limitado. Entonces creo que una de las claves es hacer informaciones que estén también a la altura de la formación y del interés de la ciudadanía, que es muy alto y que está capacitado y está demandando que salgamos del blanco y negro y de los titulares y le digamos, está pasando todo esto. Y salir de esta necesidad de estar todo el tiempo teniendo que decir que yo cuente esto no significa ni que esté a favor de Rusia, ni que esté en contra de las misiones de las Naciones Unidas, porque a esto nos ha llevado esa polarización de estar pensando mientras escribo de, Dios mío, van a pensar que estoy en uno de los... Y en absoluto estoy contando lo que he visto, intentando recoger esa diversidad de opiniones para que se entienda que es un país que, por ejemplo, que es un polvorín, ¿no? A mí la complejidad me parece que engancha, porque si yo escribo algo que me aburre pensarlo y escribirlo, pienso que quien me lea se va a aburrir, pero si yo estoy aprendiendo, que eso es informarse, estudiando, ¿no? Pienso que quien lo lea también se va a sentir estimulado y con ganas de enterarse de qué está pasando, ¿no? María, ¿estáis de acuerdo, María y José? Yo, lo que decía antes Patricia, yo estoy de acuerdo. También es verdad que hay muchas veces que la gente quiere leer lo que está de acuerdo con su opinión. Hay veces que el que te acusa de censura es el censor. No siempre el periodismo es basura.
¿no? Entonces, bueno, hay veces que cuentas, pues lo que decía Patricia, cosas que está contando, pues no, pues ya, eres prorrusa, eres... siempre hay alguien que... Porque es verdad que hay mucha polarización, hay muchísima polarización. Temas que interesen, sí, pero Patricia, tú estarás de acuerdo en que el tema de Mali, del Sahel, hay muchísimos temas, incluso, bueno, Colombia quizá más, pero es que hay temas que nos lo podemos permitir quienes tenemos Totalmente. tiempo y tenemos un soporte para hablar de esto, ¿no? O medios jóvenes como ahora, mucha gente joven que está apostando por estos temas, pero es verdad que la gente no muchas veces no tiene interés, ¿no? África, ¿no? O, salvo que sí que les toque un poco el tema humanitario, el tema de migración, por ejemplo, pero a veces cuesta colocar estos temas también, ¿no? Te lo puedes permitir cuando pues no dependes de una publicidad o de un espacio pequeño, no sé, vosotros apostáis por una serie de temas y habéis generado ya un perfil y un tipo de periodismo que apuesta por esos temas y ya es un periodismo ya más consolidado, pero no es sencillo, es que no es No, sencillo. para nada. Eso parece que pasa en todas partes, ¿no? También en el Teatro del Barrio, por ejemplo, tiene su público y al final a veces pues parece que Claro. van los convencidos, Ujú. que igual estás haciendo una pieza que habla de un tema y los que van pues ya se lo conocen perfectamente y van a que les confirmen y a lo mejor el público al quien podrías estar abriéndole una ventana desconocida no van a ir. Ya, Sí, pues sí. puede que sea algo social Hay, de este momento. hay crítica también al teatro, hay mucha crítica al teatro Sí, No, porque claro. pero en que general va a la provoca. gente. Yo pienso que en general va a la gente que más va a estar a favor, ¿no? Un poco lo que comentabas de quien te Sí. lees, quien está a favor del titular. A veces es predicar para conversos, sí. Sí, claro. Sí, pero de todas formas nosotros, o sea, también creemos en todo esto que están diciendo las compañeras Patricia y María, porque en el poder de la prensa, sobre todo, en lo interesante, en lo potente que es el poder de la prensa. Al final nosotros no venimos a hablar de una figura en concreto o no necesariamente de una figura o no necesariamente de una verdad, pero sí de la importancia que puede tener la prensa a la hora de, al menos de concienciar conflictos, de concienciar a personas sobre conflictos y que puedan hacer algo, al menos por solucionarse cuanto antes. Yo creo que hablamos un poco de esa perspectiva y en esa línea. Sí. Poner el valor, el trabajo. Sí, claro, y el poder de la información, tanto para un sitio, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, como decía Spiderman, entonces realmente es así. Y si tú tienes lectores, tienes gente que te lee, tienes un medio que te sostiene, tienes una responsabilidad que va en la balanza de mi responsabilidad con respecto a voy a hacerlo interesante, legible para la gente, voy a intentar contar cosas, que es un poco lo que estabais hablando de ese conflicto de ahora, que claro, que como vivimos en lo efímero y toda cosa un poco desarrollada parece que no interesa, pues ahora todo el conflicto todavía es mayor, claro, para el periodismo. Si queréis, ahora que vamos acabando ya, para cerrar, ya que hemos hablado de Hemingway, del pasado y de cómo se contaban las guerras, ¿qué retos encontráis que puede tener el futuro en el tema en la cuestión de contar una guerra, de comunicarla? Sobre todo vosotras. Sí. Perdona, José. No, de verdad. Pues yo creo que hay un factor que atraviesa cada vez más todos los conflictos, todo lo que nos ocurre, que es la crisis climática, y que resulta muy complejo hacerlo atractivo o no interesante, porque interesante es, pero sí es verdad que es un fenómeno que desborda mucho, ¿no? Por eso que se habla de la ecoansiedad y en todos los contextos a los que viajamos y relatamos juega un papel que agrava, ¿no? Las situaciones de violencia y de vulneración de derechos fundamentales. Ese es un reto, yo creo, cómo aplicarlo sin que de alguna manera haya parte de los lectores, de los oyentes que hagan chum y desconecten, porque sí, porque ocurre con la información climática. Y creo que el otro gran reto es que la ciudadanía entienda que si no paga por la información, pues salvo los medios públicos, al final estamos en la trampa de la publicidad, del clickbait, y entonces pues es muy difícil hacer periodismo porque hacer periodismo es muy caro. Entonces quienes seguimos haciendo esto
pues es medios que apuestan los poquitos recursos, medios como medios públicos y luego buscando todo el tiempo proyectos, becas y demás para poder seguir documentando historias como decía bien María, como el Sahel, que es muy difícil que un medio apueste por una cobertura, entonces eso lo tenemos que hacer a través de becas y de otro tipo de recursos, ¿no? El tema de la economía y el periodismo, de cómo lo vamos a financiar, lleva siendo el gran tema 20 años, o sea que yo ya estaba en la facultad y era el tema y supongo que me jubilaré y seguiré haciéndolo. Pero sí que creo que el hecho de que pusiéramos la información gratis en la web fue un gran error. Yo fui de las que cuando Periodismo Humano lo hicimos convencido de que la información es un derecho y por tanto el mensaje era que lo pague quien pueda para quien no pueda, pueda leerlo, ¿no? Pero al final se devaluó y hay muchas personas que sí que están pagando por medios, pero también vivimos en un país donde hay una gran parte de la población que vive al día y que puede estar muy concienciada y que defienda el derecho a la información de calidad, pero que no pueda permitirse suscribirse a un medio o a más de un medio. Y claro, es que somos muchos medios, entonces hay que elegir. Y creo que esto va a ser otro de los grandes retos, ¿no? Si montamos algún tipo de plataforma en la que nos unamos para que haya suscripciones colectivas o qué va a pasar, porque al final lo que se está priorizando es la opinión, porque efectivamente hay mucha gente que al final del día cuando llega a casa agotada, desanimada, precarizada en sus trabajos, lo que quiere es leer bonito lo que piensa. Y eso es la opinión en muchos casos, porque ni siquiera es análisis, ¿no? Entonces, competir con eso, con informaciones que requiere atención y trabajo es muy complicado. Pero creo que genera hábito, es decir, también nosotros tenemos la función de, el cerebro es un músculo que lo entrenamos y si los medios de comunicación lo que hacemos es que se vaya quedando fofo porque cada vez le damos informaciones más virales, más simplistas y menos sí, como las noticias de muchas veces que vemos en la televisión a menudo, ¿no? Que al final son piezas que es un titular porque no cabe nada más, pues al final el hábito que se genera es con esto yo ya estoy siendo informado y cuando intentas darle algo que por ejemplo incluye la realidad y la realidad es contradictoria y muy compleja, pues desisten. Por eso los tiempos de lectura en internet son de máximo 2 minutos, 3 minutos y eso es complicado. ¿Cómo lo ves, María? Bueno, yo creo que la financiación, desde luego, creo que hay que estar más sobre el terreno y también hago una crítica a los medios públicos y a los grandes medios que no siempre están ahí y cuando no pueden estar ahí o no quieren arriesgar la vida de sus trabajadores, sí pagar ese periodismo que se hace sobre el terreno por parte de otros compañeros, porque muchas veces esa información se deja sin cubrir. Creo que hay que apostar por hacer un periodismo. Nosotros en la radio lo estamos viendo y así lo hacíamos también en Ucrania. Ya lo haces para la radio, pero también lo haces para la web. Estás haciendo vídeos, lo haces ya. Tienes que modernizar, que esto, Radio Nacional de España es como un mastodonte ahí que te fagocita, sabes que va demasiado lento, pero hay que modernizarse en cuanto a los lenguajes, a la manera de contarlo, en cuanto a las plataformas. Hay que modernizarse en lo tecnológico también. Yo creo que eso es esencial. El cambio climático es esencial, pero la verdad es que uno ve después de la pandemia pues todo el problema de la deforestación, de la conservación de especies, y lo único que ves son informaciones catastróficas de lo que nos viene, pero no ves ni que se acabe con los mercados húmedos, ni que se pongan en marcha medidas realmente concretas que vayan a ayudar, sino que nos quedamos siempre en grandes titulares y en grandes reuniones de políticos que comen canapés. Yo creo que al final pues hay que ir ahí yo creo que en lo climático yo creo que hay que ir a hacer un periodismo de denuncia que cada vez está haciéndose más y eso yo creo que también es vital. Yo ahí estoy de acuerdo totalmente con Patricia. Hay que acercar esa información y que está muy bien Greta Thunberg, pero hay que alejarse un poco de ese periodismo y hablar de otras cosas. Sí, creo que por ahí tenemos que ir.
Bueno, pues equipo, muchísimas gracias por este encuentro. Siento para la gente que nos ha seguido y también con vosotras todas las dificultades técnicas. Sabemos que estamos aquí precarizando a veces un poco estos sistemas también y hace que a veces nos perjudique en la calidad de las conversaciones, pero bueno, creo que ha sido muy interesante. Ha habido gente que se ha quedado con preguntas que ya no nos daba para profundizar porque eran temas interesantísimos. Así que bueno, yo creo que por hoy lo dejamos. Muchas gracias, Patricia Simón, María Eulate y José Fernández. Para quien tenga ganas de saber más, Patricia Simón acaba de publicar Lo que la guerra transforma, Crónica desde Ucrania, que bueno, por lo que hemos escuchado, yo creo que nos han dado ganas de saber un poquito más, porque bueno, es verdad que nos quedamos a veces con los titulares y con los 2 minutos de lectura. Así que va a estar bien. Y bueno, en el Teatro del Barrio, el día 4, estrenáis Hemingway, enviado especial, del 4 al 25 de septiembre, los domingos a las 8:30. Eso es. ¿Es así? Sí, pues eso bueno, para conocer un poquito más de ese periodismo, de ese periodista quijotesco del pasado, que a ver qué nos tiene que contar nos podemos sobre permitir nuestro más de 2 presente. minutos de lectura por una vez en un espacio. Pues, Total. eso al menos es lo que da el teatro. Eso es. Pues muchísimas gracias. El directo quedará guardado por si alguien se ha incorporado a mitad y le apetece echar un vistacillo, por si se ha perdido alguna intervención. Y nada más, seguiremos con estos cuarto de invitadas en las próximas semanas, contando un poquito más, hablando de la actualidad, del barrio y de la casa. Así que nada más. Muchas gracias. gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, Chao. amigos. Gracias.